Buenas tardes, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, a ver, vamos a tomar la foto. Los que estamos presentes, sí, me dan un minuto para, por favor, poder compartir mi pantalla e iniciar la sesión del día de hoy. Mm. Bien. ¿Se logran ver las diapositivas correctamente? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? ¿Pueden verlo? Sí se ve, profesora. Ok, muchas gracias. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Otra vez, buenas tardes a los que van ingresando. Como ustedes pueden apreciar en su pantalla, el día de hoy ya estamos en la semana número 12 de nuestro curso de filosofía. Y bueno, ya desde hace algunas semanas nosotros estamos dedicando nuestras sesiones a analizar y estudiar algunas disciplinas filosóficas. Bien, el día de hoy, en la semana 12, nos corresponde estudiar la axiología como disciplina filosófica. ¿Alguien se acuerda? Es algo que comentamos en la primera sesión de nuestro curso. ¿Alguien se acuerda qué cosa estudia la axiología? ¿Se acuerdan? Sí, es una de las disciplinas, digamos, que se suelen estudiar dentro de la carrera misma de filosofía. También se relaciona con algunas otras ciencias humanas o ciencias sociales. Bien, entonces, bueno, esto se mencionó en la primera clase, pero no hay problema, vamos a refrescar algo que ya se ha dicho y vamos a ver algunas otras cosas más respecto a esta disciplina filosófica. Bien, entonces, avanzamos. La axiología, la palabra axiología, jóvenes, proviene de la unión de dos voces griegas, de dos vocablos griegos. Axios, que significa valor, y logos, que significa teoría. Bien. Por lo tanto, la axiología, eh, etimológicamente, podemos decir que significa teoría del valor o estudio del valor. Más precisamente, la axiología es la disciplina filosófica que se encarga de estudiar el valor. Bien, se encarga también de estudiar la clasificación de los valores, ¿no? Las características mismas del valor, la manera en la que em, se dan los valores en relación con el ser humano. También se encarga de estudiar eh, situaciones tales como la crisis de valores o ver qué valores em, predominan en las distintas sociedades. Todo lo que tenga que ver con los valores es el objeto de estudio de la axiología como disciplina filosófica. Bien, cuando nosotros empezamos a estudiar alguna disciplina filosófica y la estudiamos respecto a su objeto de estudio, la primera pregunta que van a hacer es qué cosa es aquello que está estudiando, ¿no? Por eso es que la pregunta básica que se hace en la axiología es ¿qué cosa es el valor? Si me estás diciendo que yo estudio el valor, primero tienes que decirme qué cosa es el valor, ¿no? Porque si no, no voy a saber qué es lo que estoy estudiando. Bien, entonces esta es una
pregunta básica a la que muchos filósofos dedicados a la axiología o que en su momento han trabajado con nociones de axiología han respondido o han tratado de responder, ¿correcto? Em, Otro tema muy importante en el campo de la axiología es el siguiente. Bien, entonces nosotros vamos a ver por ahí alguna definición de valor. Luego de esto, otra pregunta importante que se le realiza a la axiología como disciplina filosófica es, ok, ¿y el valor dónde está? Es decir, cuando nosotros le damos valor a una cosa o esa cosa ya viene con un valor dado en sí mismo y nosotros solamente captamos ese valor. Eh, Traducido en lenguaje filosófico es, el valor es subjetivo, nace de mí, yo el sujeto, o el valor es objetivo, yace en el objeto y yo no tengo nada que ver respecto a la construcción de este valor, sino que el valor es inherente, es propio de la naturaleza misma del objeto. Son las dos posiciones, la posición subjetivista por un lado y la posición objetivista por el otro, respectivamente. Vamos a ver estas dos posiciones con algunas escuelas y algunas propuestas dentro de cada una de ellas, em, ya al final de la sesión del día de hoy. ¿Correcto? Entonces, si nosotros decimos que las cosas poseen valor porque nosotros le damos el valor, pues es una posición subjetivista. Y si nosotros decimos que las cosas en sí mismas tienen ya un valor, pues nos encontramos en una posición objetivista. Bien, entre los tantos problemas o los tantos temas que estudia la axiología, digamos, estos son los más resaltantes. Bien, entonces avanzamos. ¿Qué cosa es el valor, no? Si yo dentro de la axiología me están diciendo que es el estudio del valor, la clasificación de los valores, etcétera, etcétera. Primero lo que tengo que definir es qué cosa es el valor. Bien, entonces comenzamos primero definiendo qué es el valor. El valor es, pues, jóvenes, aquello que nos hace aceptar, estimar o rechazar eh, objetos, personas, acciones, hechos o ideas. Objetos, personas, hechos, acciones o ideas son susceptibles de nuestra aceptación, de nuestra estima o de nuestro rechazo. Y precisamente esto que nos hace rechazar o aceptar es el valor que nosotros, eh, el valor que se presenta como eh, un medio para esta relación. Bien. El valor también tiene características, ¿no? Tres características básicas del valor los podemos ver aquí en la diapositiva, ¿no? La primera es la polaridad. Es decir, todo valor va a tener su contrario. Bien. A veces, por ejemplo, tú cuando estás con un grupo de amigos, ¿no? Mm, y un amigo te dice, mira, estamos, no sé, estás en una reunión con tus amigos y este amigo te dice, va a venir una persona, ¿no? Que es un amigo de, no sé, de la primaria, ¿no? Y no lo veo hace tiempo y yo creo que te va a caer bien, porque a mí me cae bien esta persona. Como tú eres mi amigo o mi amiga, seguramente te va a caer bien. Tú conoces a esta persona en cuestión y no te cae nada bien. Te cae mal, te cae pésimo. Bien. Una misma persona es valorada de manera positiva por tu amigo y valorada de manera negativa por ti, ¿no? El decir es una buena persona, me cae bien, tiene el contrario. No, a mí no me cae bien, me parece una muy mala persona. Por favor, ya no lo invites, ¿no? Cuando yo esté presente. Cuando vas tú también, por ejemplo, hay una película que tú quieres ver, ¿no? Vas con tu familia, los convences de ir.
A ti te encantó la película porque viste muchas reseñas, tus amigos te la recomendaron mucho, saliste muy contento, muy contenta de la sala de cine, pero en el camino tu hermano o tu hermana te dice que la película era aburrida, que no entendía nada, que los actores actuaban mal, bien, em, y que pues realmente perdió su tiempo yendo a ver dicha película. ¿A ti te pareció todo lo contrario? ¿A ti te encantó? Las actuaciones te parecieron muy buenas, la trama de la película te gustó mucho, y te gustaron muchos detalles acerca de la producción, ¿no? Un mismo objeto, en este caso una película, un largometraje, fue valorado de maneras contrarias, ¿no? Porque acuérdate que una característica del valor es que posee polaridad. Todo valor necesariamente tiene su contrario. Bien. Otra característica del valor es que tiene grado de intensidad. El valor se puede presentar con distinta intensidad, ¿no? Por ejemplo, tú imagínate, eh, y ya ingresaste a la universidad, eres cachimbo, eres cachimba y conoces a varias personas, ¿no? De manera inmediata todos te caen bien, o sea, tú dices, ah, bueno, todos parecen buenas personas, entonces empiezas a juntarte con un grupo, no sé, son un grupo de 4 personas, ¿no? Pero dentro de estas 4 personas hay una persona con la que tú tienes más afinidad. Todos te caen bien, ¿no? Los otros tres miembros de este grupo te caen bien, pero hay una persona que específicamente te cae muy bien, ¿no? Con quien hablas más, ¿no? O sea, todos me caen bien, sí, todos me parecen buena gente, con todos puedo llevar una conversación, con todos puedo salir a compartir algo, ¿no? Podemos conversar acerca de las clases, pero hay una persona que me cae muy bien, ¿no? En palabras ya un poco alejadas de la filosofía, es como cuando tú tienes amigos, pero tienes un mejor amigo o una mejor amiga, ¿no? Este mejor amigo o esta mejor amiga, obviamente tú tienes un aprecio hacia esa persona, pero no en el mismo grado que con las otras, es un aprecio mucho más intenso, ¿no? Bueno, respecto de, o por, ¿no? A razón de eh, ciertas afinidades que encuentras tú con esta persona. No, puede pasar lo contrario. A veces una persona de manera inmediata te puede caer mal y dices, bueno, vamos a darle una segunda oportunidad. De repente el día que lo conocí o la conocí estaba de malas, de repente no es así. Y luego vuelves a interactuar con esta persona y ya no te cae mal, te cae pésimo, te cae muy mal. No era que realmente tú llegas a la conclusión de que no era que ese día tenía precisamente un mal día, sino que es así, su manera de ser no es compatible con la tuya y ya no te cae mal, te cae muy mal. Ya no le vas a volver a hablar cuando la veas, pues, o cuando lo veas en el salón de clases, ¿no? El valor puede representarse, ¿no? Con distintos tipos de intensidad respecto de un objeto, una persona, una idea, una acción o un hecho. Bien. Por último, eh, el valor también posee jerarquía. Los valores, en realidad, ¿no? Los valores tienen una posición jerárquica. Es decir, que se le da más importancia a veces a ciertos valores que a otros, ¿no? Por ejemplo, a veces hay personas eh, a las que un amigo, ¿no? Sobre todo amigos, les piden pues a veces algún dinero prestado, ¿no? Porque tienen una emergencia y estas personas, bueno, les prestan el dinero y cuando este amigo le quiere devolver el dinero, ¿no? Le dicen, no, no, no te preocupes, no, no, somos amigos, no tienes por qué devolverme nada, ¿no? Me alegra haberte ayudado. Hay personas que responden así, que reaccionan así. En esta situación, la persona que no acepta el dinero, que en un principio fue un préstamo, eh,
¿A qué valor le estaría dando más importancia, ¿no? ¿Al valor de la amistad o al valor precisamente del dinero o al valor económico? ¿Qué creen ustedes? Si esta persona no está aceptando eh, de regreso este préstamo que fue en un inicio, obviamente le está dando mucho más importancia, ¿no? Al valor de la amistad, antes que a valores que tengan que ver con cuestiones económicas. Bien, si por el contrario esta persona incluso llega a romper su amistad porque no le devolvieron en fecha y hora que le habían prometido el dinero que prestó, pues podemos dar cuenta de que en su jerarquía de valores le da más importancia a los valores económicos, ¿no? Por eso es que muchas veces nosotros hemos escuchado que si no queremos perder amistades, no le prestemos dinero a nadie, ¿no? Ni siquiera a la familia. Bien, esta frase tiene sentido, pues, de eh, darle mucho más importancia a los valores económicos, ¿no? Y responden también a la dinámica, pues, de la sociedad en la que nosotros estamos, eh, de la sociedad en general, ¿no? Y se podría decir de esta dinámica de globalización en la que nosotros estamos actualmente, en el siglo XXI. Bien, entonces estas son las tres características que posee el valor. Tú ya sabes que la definición del valor es aquello, pues, que hace que tú aceptes o rechaces objetos, personas, ideas, hechos o acciones. Bien, y posee tres características: la polaridad, el grado y la jerarquía. Hasta aquí todo claro, jóvenes, podemos avanzar. ¿Todo claro? Sí, Sí. por mi parte sí. Bien, muchas gracias. Entonces, a ver, avanzamos. ¿Qué más tenemos? En- Tenemos aquí una clasificación un tanto detallada de los valores. Por ejemplo, en el Perú, el filósofo Augusto Salazar Gondi tiene un texto dedicado a los valores, donde realiza precisamente una clasificación de los valores. Max Scheler también realiza una clasificación de los valores, un filósofo que hemos visto la sesión anterior. Y entre otros varios filósofos realizan su propia clasificación de los valores, porque recuerda que la axiología también se dedica a clasificar los valores. Bien, es una de sus funciones. Entonces, de manera general, tenemos aquí 8 grupos en los cuales podemos clasificar los valores. Bien, primero tenemos los valores económicos, que pues se caracterizan por la utilidad, ¿no? Que yo les puedo dar estos valores económicos, obviamente, ¿no? Si me son útiles, si me sirven, ¿bien? Luego tenemos los valores éticos. Los valores éticos, obviamente, como su mismo nombre lo dice, son aquellos encaminados a poder guiar las acciones o la conducta del ser humano. Bien, los valores estéticos se dedican pues a estudiar, analizar eh, cuestiones relacionadas con el arte y específicamente con la belleza y con su contrario. Actualmente la estética o los valores estéticos, los valores que provienen de la estética, no solamente estudian pues eh, aquello que es bello, sino también aquello que es grotesco, cuestiones, expresiones como el brutalismo. También son parte del estudio de la estética y de los valores estéticos, ¿bien? Los valores religiosos, que pues tienen que ver con todas estas cuestiones divinas y santas, de
de relaciones entre em, creencias religiosas y conexiones de religiosidad, por ejemplo, entre sujetos, entre personas. Los valores sociales obviamente están dedicados al estudio de los hechos sociales, ¿no? Los hechos determinados de cada sociedad. Se conoce como valores teóricos a aquellos valores pues que se fundamentan en la ciencia y en la reflexión, ¿no? La reflexión del pensamiento humano, y en la ciencia encontramos aquí pues los valores teóricos. Los valores sensoriales, como su mismo nombre lo dice, son aquellos valores que se basan pues en los sentidos como herramienta, ¿bien? Y los valores vitales, aquellos que están dirigidos, ¿no? A de alguna manera dar cuenta de cuestiones relacionadas con la vida y también con el contrario, con la muerte. Bien, de estos 8 grupos de valores, esta clasificación que se realiza de los valores, ¿cuál crees tú que predomina en la sociedad peruana? Lo puedes escribir, puedes abrir tu micrófono, ¿no? ¿Cuál es el grupo de valores que predomina en la sociedad peruana? Los religiosos. ¿Cómo? Los religiosos. Los religiosos, ¿no? Los religiosos son los que, si nos dan esta clasificación, digamos, uno de los primeros grupos de valores que nosotros podemos relacionar con los valores ejecutados en la sociedad peruana, ¿no? Eh, nuestro país, nuestra sociedad, la sociedad en la que vivimos actualmente, es muy conservadora a partir de pues, la influencia de la religión y del cristianismo en general, ¿no? Primero el catolicismo y ahora el cristianismo en general es muy arraigado en nuestro país. Por ejemplo, ejemplos que al menos en Lima podemos encontrar en cada octubre, el centro de Lima se convierte pues en un espacio para que precisamente muchos creyentes puedan expresar, ¿no? Estas creencias religiosas, estos valores religiosos muy arraigados en la sociedad. Eh, no sé si ustedes, si alguien vive cerca del centro de Lima, yo estudié en el centro de Lima, entonces recuerdo que desde fines de septiembre ya empezaban a cerrar algunas calles porque estaban armando estos puestos itinerantes para que vendan pues turrón, mazamorra, anticuchos, etcétera, porque ya sabían que próximamente, en las siguientes semanas, se iba a dar la procesión del Señor de los Milagros, ¿no? Y días antes de que se den los recorridos estos que duran más, los recorridos largos, incluso en la universidad donde yo estudié, suspendían las clases porque nadie podía llegar, ni docentes ni alumnos. Ustedes saben, ¿no? Quienes son de Lima, el tráfico en Lima es caótico. Imagínate si te cierran las avenidas principales del centro histórico. Nadie llega, o sea, nadie ni siquiera intenta salir de su casa, ¿no? Eh, hubo y hay todavía, y seguramente habrá muchas quejas respecto a esto, ¿no? Dicen, pues, pero ¿por qué no se van, no sé, a otro lado, ¿no? Que se alquilen un lugar, que les den un lugar para que ahí ellos hagan pues sus actividades, ¿no? Pero obviamente no es el sentido y no es lo que buscan estas personas, son creyentes, ¿no? No tendría el mismo impacto y es ya algo muy tradicional de la sociedad, ¿no? Cuando tú piensas en octubre, centro de Lima, si tú eres creyente vas a pensar en la procesión y si no, de repente vas a pensar en que es el mes
En tu familia seguramente compran turrón y tú estás muchos días comiendo turrón o anticuchos o cualquiera de estos platos que se ofrecen en estas fechas, ¿no? Los valores religiosos también en el Perú son muy fuertes, nos marcan como sociedad, a tal punto de que a pesar de que en nuestra constitución y en realidad legalmente o constitucionalmente, nosotros somos un estado laico, es decir, no nos conducimos a partir de las políticas públicas de acuerdo a ninguna religión, se respetan todas las religiones profesadas por los ciudadanos peruanos, todas se tratan por igual, ¿no? Ninguna es más que otra. Sin embargo, a pesar de esto, a pesar de definirnos como un estado laico, es obvio que cuando se dan este tipo de manifestaciones religiosas tan grandes, como por ejemplo la procesión del Señor de los Milagros, que es una de las más grandes, ¿no? Que no solamente se da en el centro de Lima, sino que existen hermandades, por ejemplo, en cada distrito de Lima. Esa es la extensión y la expansión de esta manifestación religiosa, ¿no? Es la importancia también que tiene y que muchas personas reconocen a pesar de no profesar esta fe, ¿no? Y esta magnificación de estos valores religiosos llega a tal punto de que atraviesa, ¿no? Atraviesa muchas instituciones públicas, muchas instituciones estatales que en teoría no deberían, pues, acoplarse, ¿no? A estas, digamos, a estas celebraciones, si se quiere. Respecto a una religión específica, en este caso el catolicismo, ¿no? Eh, si tú pasas por el centro de Lima días antes de que se den estos recorridos procesionales, vas a ver hospitales públicos, vas a ver instituciones públicas, todas aquellas que están en el centro, universidades, ¿no? Que están en el centro de Lima, que lo que hacen es expandir una banderola, una gigantografía, pidiendo la bendición de Cristo, etcétera, etcétera. Y si por ahí alguien precisamente expone, ¿no? Que el Perú es un estado laico y que hay que respetar esta característica del Perú, ¿no? Constitucional, pero que si cada uno, o sea, si tú como persona quieres ir y manifestar tu fe, está ok, pero tú como funcionario público que representas al Estado, en realidad no deberías hacerlo en tu puesto de trabajo. ¿Qué es lo que te dicen? No, todos aquí somos católicos, ¿no? Es como, ahí hay una contradicción. A veces hay personas que simplemente no les importa. Pero por eso uno se da cuenta de que los valores religiosos eh, están muy impregnados dentro de la sociedad peruana y en y en todos los escalones de la sociedad peruana. Por ejemplo, tú como persona individual puedes tener una religión, tu familia también, tu comunidad también, pero estos valores religiosos, que si tú recuerdas, la semana pasada vimos, ¿no? Quien criticaba estas cuestiones de los valores de la religión, Nietzsche, ¿no? Siempre han estado presentes en las sociedades. Y en la sociedad peruana, si nosotros nos ponemos a pensar eh, cómo es que se ejecutan aquí, todavía nosotros dependemos, por ejemplo, de la escala de valores, ¿no? Como sociedad en sí, ya no a partir de como comunidad que profesa una religión, esta escala de valores todavía está impregnada de estos valores religiosos, ¿no? ¿Qué otro tipo de valores, a qué otro tipo de valores se le da más importancia en el Perú? ¿A los económicos, a los éticos, a los estéticos, a los vitales? ¿Qué otro tipo de valores? A los económicos. A los económicos, ¿no? ¿Qué duda cabe? ¿No? Como el ejemplo que vimos hace un rato, ¿no?
Este ejemplo de una persona que le presta dinero al amigo y cuando el amigo le quiere devolver le dice que no. Esto es una situación que vemos diariamente en la sociedad peruana. No, no, vemos todo lo contrario. Vemos gente que se deja de hablar por ejemplo, si es que no le devuelven el dinero, o también gente que pide prestado dinero a un amigo y le promete que sí o sí, por ejemplo, te voy a devolver el dinero en 2 semanas, ¿no? ¿Qué pasó en esas 2 semanas? Se desapareció totalmente, ¿no? Prefirió estas cuestiones económicas, los valores económicos, por sobre eh, la amistad que lo unía hacia cierta persona. Y esto, obviamente, jóvenes, los valores económicos eh, corresponden, pues, como te vuelvo a repetir, si tú te acuerdas de algunas clases anteriores, ¿no? Nosotros tenemos una estructura económica, ¿no? Hay una filosofía, una posición filosófica que plantea eso, ¿no? Estamos dentro de una estructura económica y por sobre ella tenemos una superestructura ideológica, ¿no? Eh, la estructura económica en la que nosotros nos encontramos ya desde hace algunas décadas obviamente prioriza este tipo de valores económicos, ¿no? Que nosotros nos hemos criado dentro de esta estructura y dentro de esta superestructura, la mayoría de personas que conforman la sociedad peruana pues le van a dar mucho más importancia a los valores económicos. ¿Y qué clase de valores son los que nos falta, eh, son los que nos hace falta como sociedad, ¿no? Que no le damos importancia, pero que deberíamos. ¿Cuáles crees que son de este cuadro de clasificación de valores? Los éticos, diría yo. Los éticos, ¿no? Los primeros, en realidad, antes que cuestiones, no sé, religiosas o económicas, eh, los éticos, ¿no? Nosotros nos ponemos a pensar todas las crisis que estamos pasando eh, como sociedad. eh, Eso nos lleva a concluir que mm, no solamente los ciudadanos, sino aquellas personas que tienen que ejercer un cargo público, ¿no? Al ser funcionarios públicos tienen una responsabilidad con la sociedad peruana, no cultivan estos valores éticos, ¿no? Y en todo aspecto, pues, ¿no? Lo vemos desde una situación, las situaciones más cotidianas hasta las situaciones más grandes. ¿Bien? ¿Qué otros valores nos falta promover? Nos falta promover como sociedad, porque los valores están allí, ¿no? Pero no los vemos a gran escala. ¿Qué otro tipo de valores podrían ser? También podrían ser los vitales. Los vitales, ¿no? Los valores vitales son básicos, jóvenes. Los valores vitales son básicos y actualmente, y esto ya no, o sea, es una cuestión de la sociedad peruana, pero es una cuestión mucho más grande que abarca muchos países alrededor del mundo. Eh, Realmente se está dando importancia a los valores vitales, a esta cuestión de preservar la vida por sobre todas las cosas, ¿no? Los valores vitales actualmente se encuentran en una crisis, ¿no? Si nosotros nos ponemos a analizarlo desde la axiología, se encuentran dentro de una crisis producto de algunas situaciones, ¿no? Los países, eh, los países más desarrollados, entre comillas, eh, del mundo, ¿no? Y bueno, obviamente entre comillas, porque nosotros, ¿qué entendemos por desarrollados? En la mayoría de casos se entiende por desarrollados países que eh, tienen mucho más poder económico, ¿no? Poder eh, extractivo, poder de generar, sobre todo, girar su economía y tener, por ejemplo, una moneda más fuerte, una de las monedas más fuertes de la economía una de las economías más estables
en el mundo. Esto es lo que se entiende como un país, pues, no sé, poderoso, o hay un término que a mí no me gusta, pero es como un país de primer mundo. Estos países de primer mundo, eh, con lo que a veces nos deslumbramos, no te cuentan que se encuentran estos precisamente en una crisis de los valores vitales. Son países poderosos, son países que tienen economías estables, ¿no? Pero también son países que tienen una de las más altas tasas de suicidios, ¿no? En un país del Asia se ha reconocido ya, se ha identificado que hay un día en el año en donde se dan más suicidios de adolescentes, por ejemplo. Porque a razón de que un día antes salen algunas calificaciones de un examen que ellos tienen que pasar, muy exigente, para poder ingresar así, una escuela, digamos, muy importante. Entonces, entre ese día y el siguiente se da el más alto número de suicidios. Bien, entonces allí es donde podemos dar cuenta de que tenemos una crisis de los valores en el Perú también, ¿no? En el Perú también, eh, por ejemplo, las estadísticas respecto a suicidio, depresión, etcétera, sobre todo porque hemos pasado por una pandemia que ha afectado mucho a nuestra sociedad, eso también está incrementando y por eso es que se están promoviendo políticas en pro de la salud mental, ¿no? De quitar este tabú respecto a hablar de problemas de salud mental. Eh, lo bueno es que las generaciones más jóvenes ya pueden entender y procesar mucho, mucho mejor esto, ¿no? El tema de ir a terapia, el tema de buscar ayuda, que no está mal, etcétera, es una manera, pues, de adentrarse dentro de estos valores vitales. Obviamente, la crisis es algo que es global, solamente corresponde a ciertas sociedades, es una cuestión global, eh, pero ya depende de cada nación, de cada país o de cada región, eh, ver qué políticas se pueden aplicar para no adentrarnos mucho más en la crisis en la que ya estamos, ¿no? Otros valores que deberían ser importantes, que lamentablemente no lo son en la sociedad peruana, son los valores teóricos. Los valores teóricos jóvenes corresponden a la ciencia y a la reflexión. ¿Y qué quiere decir con reflexión? Con la reflexión de pensamiento, pues. ¿Y qué es aquello que nos lleva a la reflexión? La filosofía, en esencia, ¿no? En nuestro país eh, no se promueve en realidad la ciencia. Aquellas personas que se dedican a las ciencias tienen pocos caminos, ¿no? Que recorrer para poder desarrollar su carrera profesional. Eh, no existe el reconocimiento necesario para la tarea de los científicos, a pesar, otra vez, por ejemplo, de que hemos pasado una pandemia y que muchos avances respecto a la identificación y el conocimiento del virus nuevo que llegó a nuestro país fue gracias a científicos peruanos que realizaron estudios, ¿no? En un momento se los reconoció. Actualmente, si tú preguntas a alguien cuál era el nombre de estos científicos o de qué universidad venían, la mayoría era de la universidad pública, eh, nadie se va a acordar. Bien, entonces no tenemos marcados estos tipos de valores. El Perú desde hace muchos años es reconocido como un país que exporta solamente materia prima y que cuando se ha intentado o cuando se ha propuesto, porque lo han propuesto, industrializar el país, es decir, que nosotros, ¿por qué nosotros vamos a solamente exportar materia prima? ¿No? Incluso a través de contratos, dando nuestro suelo, ¿no? Que paradójicamente después quieren que nos sintamos orgullosos de tener tanta variedad
de suelos, de microclimas, etcétera, en nuestro país, se los damos a empresas extranjeras, ¿no? Que ellos extraen lo más que pueden y dejan montos irrisorios para la comunidad en donde se dio esta extracción y el Perú no hace nada más, ¿no? ¿Por qué no se industrializa el país? ¿Por qué no hay precisamente industrias, fábricas que puedan generar ya el producto terminado de nuestro país, como en algún momento lo hubo, ¿no? En algún momento, antes de la década de los 90, en el Perú, por ejemplo, se ensamblaban automóviles, ¿bien? Habían varias fábricas. Es un ejemplo dentro de todo, ¿no? Son valores pues que se han perdido, estos valores respecto a ciencia, aplicación de ciencia y obviamente de reflexión, valores teóricos respecto a la reflexión, están pues totalmente ensombrecidos, ¿no? Si por aquí alguno de ustedes va a letras o a ciencias sociales, si alguno de ustedes específicamente va a filosofía, seguramente si ya se ha topado con comentarios como ¿y de qué vas a vivir? ¿No? Eh, si esa carrera no tiene salida laboral, ¿no? Eh, y eso no es cierto. Si a ti te gusta algo, si te gusta realmente, tú lo vas a hacer bien. Y producto de ese hacer bien, tú vas a poder tener una buena vida y una calidad de vida dentro de todo, ¿no? Lamentablemente esta idea precisamente encaminada por los valores económicos, ¿no? Por si no me es útil, no me interesa, ha socavado los valores teóricos, que en realidad deberían ir de la mano, deberían ser mucho más importantes los valores teóricos, los valores vitales, como ya se comentó, ¿no? Dentro de una sociedad, pero bueno, estamos en ese camino y esperemos que en algún momento cambie. Bien, jóvenes, entonces esta es la clasificación de los valores. Digamos, es una clasificación general. Si tú empiezas a leer alguna otra clasificación, existen muchas otras clasificaciones, pero estos son los 8 grupos de valores que presentamos en esta semana dedicada a la axiología. Bien, entonces avanzamos. Em, otro, otro concepto muy importante que estudia la axiología es el acto valorativo. Bien, el acto valorativo es ya, eh, como su palabra misma lo dice, el acto mismo, la acción misma, la experiencia misma, a partir de la que nosotros, como sujetos involucrados, aceptamos o rechazamos un objeto, una idea, una persona, un suceso o una acción. Bien. eh, este acto mismo, esta experiencia ya dada en ese momento en el que nosotros realizamos esta experiencia, esto se conoce como acto valorativo. Bien, y en este acto valorativo, ¿qué elementos podemos encontrar? Bien, a ver, nuestro ejemplo va a ser aquí Mafalda. Quien lee Mafalda sabe que en casi todas sus historietas lo que hace es precisamente ejecutar actos valorativos, ¿no? El sujeto es Mafalda. ¿Qué está haciendo Mafalda? Está mirando aquí el globo terráqueo. El objeto es el globo terráqueo, ¿no? Es decir, en este caso, va a rechazar o aceptar un objeto. Puede ser una persona también, puede ser una acción de la persona o de un grupo de personas, o puede ser una idea también, no necesariamente algo arrojado a la realidad, sino una idea, ¿no? En este caso, como es un ejemplo básico para no complicarnos tanto, tenemos un objeto, ¿no? Pero objeto, tú sabes que lo podemos cambiar por acción, por idea, ¿no? Se sobreentiende. Y luego también tenemos la cualidad. La cualidad es aquella característica sobre la cual el sujeto va a emitir algo, una sentencia. ¿Qué es esa sentencia? El juicio. Mafalda, el sujeto, está mirando el globo terráqueo, ¿no? El objeto.
mirando las características, ¿no? De actuales del mundo, porque el globo terráqueo lo que está representando es el mundo, ¿no? Nuestro mundo, el mundo actual. Bueno, Mafalda es totalmente actual, a pesar del año en el que haya sido publicada, ¿no? Digamos, Mafalda está mirando el mundo, las características, las cualidades que tiene este mundo, y luego de observarlo un rato emite un juicio. ¿Qué nos dice? El mundo está de cabeza, ¿no? Y precisamente el globo terráqueo aquí está de cabeza, ¿no? Nosotros estaríamos por acá, estamos al revés. Obviamente, eh, esa es la intención de Quino al presentar esta viñeta, ¿no? Pero nosotros lo estamos utilizando para dar cuenta de aquellos elementos del acto valorativo, ¿no? El elemento final, luego de reunir todos estos tres primeros, siempre va a ser el juicio, que en este caso, si el juicio nace a partir del acto valorativo, ¿cómo se va a conocer? Como juicio valorativo o juicio de valor. Hasta aquí todo claro, jóvenes. ¿Podemos avanzar? Sí, Miss, todo claro. Bien, muchas gracias. Entonces, ¿no? Este juicio tiene la característica de ser un juicio de valor, ¿no? Pero no es el único juicio que existe. Vamos a hacer una diferenciación. Bien, existen dos grandes clases de juicios. Bien, los juicios de ser, que responden a características ontológicas, porque tú sabes que la palabra ser se relaciona con la ontología, y los juicios de valor. Si estamos hablando de juicios de valor, sabemos pues que tienen características axiológicas. Bien, los juicios de ser o juicios ontológicos eh, afirman de las cosas lo que ellas son, ¿no? Te brinda información de las cosas, ¿no? Respecto a lo que son en realidad. Nada más. Por ejemplo, decimos que la Escuela Profesional de Filosofía de la Universidad de San Marcos es parte de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Es un juicio de ser, ¿no? Es parte de, se encuentra dentro de la Facultad de Letras. Es una de las escuelas que conforman la Facultad de Letras. Bien, es un juicio de ser, es un juicio con características ontológicas. Por otro lado, los juicios de valor con características axiológicas no solamente afirman o dan cuenta de las características, ¿no? O de lo que son las cosas, sino que califican. Esta palabra es clave. Califican acciones, personas o cosas, ¿no? Respecto de la escuela de filosofía, en lugar de decir que es parte de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, yo puedo decir la escuela de filosofía es la mejor de las escuelas que conforman la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Cuando digo que es la mejor, ¿no? Ya estoy calificando. ¿Qué cosa califico? El objeto, ¿no? La escuela de filosofía. Bien, y así es como yo estoy emitiendo un juicio de valor, un juicio valorativo, que corresponden pues a características que estudia la axiología. Bien, entonces a nosotros nos importan, ¿qué cosa nos importa? Los juicios de valor, ¿no? Actualmente. Yo puedo decir, por ejemplo, eh, en eh, el aula 93, los alumnos del aula 93, ¿no? Son alumnos del Centro Preuniversitario de la Universidad de San Marcos. Es un juicio de ser, ¿no? Estoy dando cuenta eh, de los alumnos, son precisamente alumnos del Centro Preuniversitario. Pero si yo digo los alumnos del aula
93, ¿no? Son los más puntuales de todo el centro preuniversitario de la Universidad de San Marcos. Estoy calificando, ¿no? Alguna característica, alguna cualidad de este conjunto de alumnos que conforman un aula dentro del centro pre. Es decir, ya estoy emitiendo un juicio de valor, ¿bien? Un juicio valorativo, ¿no? A través de un acto valorativo, precisamente. Bien, jóvenes, ¿quedó claro? ¿Podemos avanzar? ¿Sí? Bien. A ver, un momento. Ahora avanzamos. Bien. Ahora, ¿cómo es que nosotros eh, emitimos estos juicios de valor, ¿no? ¿Qué características van a tener? Bien, ¿cómo fundamentamos los juicios de valor? Se ha visto estas propuestas a partir de incluso la época de la filosofía antigua. Bien, eh, y aquí es donde tenemos esas dos grandes posiciones que yo te comenté al inicio de la clase. El subjetivismo, por un lado, y el objetivismo, por otro lado. Bien. Em, el subjetivismo, ¿no? El subjetivismo respecto a los juicios de valor, de manera general, lo que nos dice es que el valor nace de nosotros. Tú tienes esa capacidad contigo de enmarcar o de darle un valor a un objeto, a una persona, a una idea, a una acción o a un hecho. Bien. Mientras que el objetivismo niega esto primero y nos dice que en realidad el valor ya viene con el objeto, la persona, y que tú solamente como sujeto te encuentras esperando poder captar ese valor. Tú no construyes ningún valor, ¿no? Tu interacción no va a dar como conclusión un valor que nazca a partir de ti, sino que solamente vas a captar este valor que ya viene, por ejemplo, con un objeto, con un hecho, con una persona, con una idea. Bien, entonces estas son las dos posiciones contrarias entre sí respecto a la fundamentación de los juicios de valor. La primera posición es el hedonismo, cuyo representante más importante es precisamente el fundador de la escuela hedonista, el señor Epicuro de Samos. Bien. ¿Qué otro filósofo importante en la historia de la filosofía era de Samos? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Un personaje muy importante en la historia de la filosofía era de Samos, el que un filósofo que fue el primero en catalogarse a sí mismo como filósofo. ¿Te acuerdas cómo se Pitágoras. llama? Pitágoras, ¿no? Pitágoras de Samos. Acuérdate que en la época antigua, jóvenes, eh, la gente, las personas en general y sobre todo a los filósofos como nosotros conocemos, se identifican por la ciudad de donde vienen, ¿no? Actualmente no, ¿no? Actualmente a ti no te dicen tu nombre y te dicen de la región de donde vienes o del país de donde vienes, ¿no? Y como en ese entonces la gente no, las personas no tenían la concepción de país, nación o estado, ellos se identificaban a partir de las ciudades, de las polis de donde venían, ¿no? Por eso es que conocemos a Epicuro como Epicuro de Samos. Bien, Epicuro de Samos, filósofo helenístico romano, es decir, la escuela hedonista pertenece a esta etapa que yo te conté, que se da en el contexto de la crisis
de las polis, ¿no? Las polis griegas caen en una crisis en todo sentido, económica, política, cultural, ¿bien? Es una crisis transversal, ¿no? Que atraviesa todas las características propias de la polis y de los ciudadanos de cada una de estas polis. Entonces allí nacen las escuelas helenísticas romanas. Una de ellas es el hedonismo, ¿bien? A partir de esta situación de crisis, los filósofos helenísticos romanos ya no se preguntan por cosas como el ordenamiento correcto de la polis, ¿no? ¿Quién es ciudadano de la polis y quién no? ¿En cuántas partes podemos dividir el alma? ¿El alma es inmortal o no? ¿Cuántos mundos existen? ¿Existe uno? ¿Existen dos? ¿Existen 10? Para ellos eso ya no es importante. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto de crisis. O sea, ¿por qué nosotros nos vamos a poner a hablar, ¿no? De cuestiones como cómo hay que dividir el Estado, quién debería ser el gobernante si ni siquiera sabemos cómo vamos a salir de esta y si vamos a seguir existiendo como Estado, como polis, ¿no? Eh, y tampoco no sabemos si nos van a invadir o cualquiera de estas situaciones, ¿no? No lo sabemos. Entonces no hay que preguntarnos por estas cosas, ¿no? En ese momento no era lo oportuno. ¿Qué pasa? La pregunta que se hace en las escuelas helenístico-romanas en este contexto es muy sencilla. ¿Cómo nosotros podemos llegar a ser felices? A pesar de todo lo que estamos viviendo, ¿cómo es que nosotros podemos llegar a ser felices? El hedonismo eh, defiende la siguiente posición. El hombre, es decir, el ser humano, ¿bien?, va a llegar a ser feliz si evita todo dolor y busca todo placer. Bien, por eso es que queda este término, ¿no? Los hedonistas. Cuando una persona se caracteriza por esto, se suele decir que se está entregando al hedonismo, ¿no? Para el hedonismo, la felicidad se alcanza evitando el dolor y persiguiendo el máximo placer, las cosas que te generan máximo placer. Por lo tanto, según la posición hedonista, nosotros, ¿no?, a partir de nuestra razón, nosotros como sujetos, obviamente vamos a valorar de manera positiva, vamos a aceptar, ¿no?, aquellas cosas, situaciones, ideas, personas, ¿no?, que nos lleven precisamente al camino de la felicidad, que nos generen el máximo placer. Por ejemplo, ¿no?, según el hedonismo, aquello que me genera máximo placer, hay personas que, por ejemplo, son alérgicas a ciertos alimentos. Tener una reacción alérgica no es nada placentero. Entonces, lo que diría el hedonismo es que el juicio de valor que va a emitir frente a aquello que le pueda generar una reacción alérgica es negativo, ¿no? Y va a evitar este objeto, ¿no? En este caso, este tipo de comida, este alimento. Porque nosotros, como seres humanos, lo que queremos es alcanzar el máximo placer. ¿Bien? Cosa le daría máximo placer al filósofo que tienes ahí a tu lado derecho. El filósofo, eh, bueno, en teoría, ¿no?, y en realidad es lo que debería pasar, el filósofo busca el máximo placer en la reflexión, por ejemplo, ¿no? Los filósofos encuentran el grado máximo de placer que los va a conducir a la felicidad en la reflexión. Y evitan
¿no? Esquivan todo hastío de dolor, precisamente entregándose a esta capacidad propia del ser humano, que es la reflexión. Bien, pero todos estos juicios de valor a través del acto valorativo que nosotros experimentamos, lo damos nosotros a través de nuestra razón, porque nosotros, ¿qué cosa? Ya hemos razonado que para alcanzar la felicidad plena tenemos que evitar el dolor y perseguir el placer, sobre todo perseguir aquellas cosas, personas, situaciones que nos brindan el máximo placer, ¿correcto? Eh, por otro lado, ya avanzando eh, en aquellas posiciones que se nos presentan, eh, tenemos el eudemonismo, ¿no? Eudemonismo eh, viene de la palabra eudemonía, que significa vida buena, ¿bien? Defendida por Aristóteles. El eudemonismo, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice Aristóteles? ¿Te acuerdas? Para Aristóteles, todas las acciones eh, del ser humano apuntan a una finalidad, a un objetivo, el ser felices. ¿Te acuerdas la clase pasada? ¿Cómo define Aristóteles al ser humano según la antropología filosófica? ¿Qué cosa es el ser humano según Aristóteles? ¿Alguien se acuerda? Es un animal racional y un ser social. Exacto, ¿no? Es un ser social y un ser racional. Esto es lo que lo diferencia de de los otros animales. Bien, esto es muy importante en esta posición, eh, en el eudemonismo aristotélico, porque Aristóteles dice, bien, el ser humano se caracteriza por tener razón, ¿no? Y por ser social también. Entonces, esta razón lo que le va a llevar a hacer es em, escoger, ¿no? Decidir qué acciones son correctas para que siga este camino que lo va a conducir a la felicidad. Bien, va a deliberar, va a elegir. ¿Por qué? Porque tiene razón, que no es como los otros animales, tiene esa capacidad de elegir. Bien, obviamente el hombre que quiere llegar a la eudemonía hace esto, ¿no? A la vida buena, la felicidad. ¿Cómo llegamos a esa vida buena, a la felicidad máxima? Bien, básicamente para Aristóteles nosotros llegamos a esta eudemonía, a esta felicidad, a través de nuestras acciones, obviamente, que primero nosotros deliberamos qué acción sería la más adecuada, ¿bien? Pero no es que yo hago una acción buena porque yo deliberé con mi razón y bueno, ya soy un hombre totalmente bueno, alcancé la vida buena, la felicidad. No. Para Aristóteles el hombre tiene que ser virtuoso en primer lugar. Para alcanzar esta virtud necesita realizar acciones que tengan características virtuosas, pero la clave está en el hábito. Introduce el concepto de hábito. Es decir, que tú tengas el hábito de realizar estas acciones virtuosas. ¿Bien? Que llegues al punto en el que la deliberación ya no te tome tanto tiempo, porque estás tan acostumbrado a realizar acciones virtuosas que es algo que lo vas a hacer ya de manera mucho más rápida, ¿no? Así es como nosotros son, bueno, Aristóteles dice hombres virtuosos, ¿no? O sea, seres humanos virtuosos, personas virtuosas. Y así alcanzamos la felicidad. Estas acciones que nosotros eh, estimamos como adecuadas para seguir este camino hacia la eudemonía, hacia la vida buena y la felicidad, estas acciones están llenas de el juicio de valor que nosotros le damos. Bien.
que nosotros le tenemos que dar. A partir de nosotros, estas acciones se nutren o se califican como acciones que nos van a llevar, acciones virtuosas que nos van a llevar a la felicidad, o acciones que nosotros debemos desechar y que no debemos aceptar porque no aportan nada en nuestro camino hacia alcanzar la felicidad, ¿no? Que es el fin, que es la finalidad, que es el objetivo por el que nosotros como seres humanos hemos estado o hemos sido dados aquí al mundo. Esto según Aristóteles. Bien, entonces estas son dos posiciones del subjetivismo, el hedonismo y el eudemonismo, bien, respectivamente representados por Epicuro de Samos y por Aristóteles. ¿Correcto? Entonces, avanzamos. En el subjetivismo se nos presentan, jóvenes, otras dos posiciones. Por un lado, el utilitarismo, ¿correcto? El utilitarismo, utilitarismo moderno, cuyo representante máximo es el señor que tú tienes a tu lado derecho, señor John Stuart Mill. Bien. Según el utilitarismo, lo que importa de, de las acciones, por ejemplo, es que éstas conduzcan al bienestar, o sea, un beneficio para la mayoría. Bien. Debemos apuntar entonces a la felicidad de la mayoría de personas. Bien, por ejemplo, tú como parte de una comunidad, donde sea que vives, ¿no? El alcalde, ¿no? La persona que ejerce el puesto de alcalde en ese momento, bien, ejecuta una obra, por ejemplo, asfaltado, ¿no? Asfalta algunas zonas que no cuentan con veredas, con aceras, bien, porque es algo que se viene demandando desde hace mucho tiempo. Como este asfaltar, bien, como este asfaltar justo está en una zona, digamos, comercial, ¿no? Que va a beneficiar a muchos puestos comerciales, en donde hay mucho movimiento, ¿bien? ¿Cómo es que se valorará esta situación? ¿Bien? La mayoría de personas, por ejemplo, que tienen un puesto de trabajo, ¿no? Laboran en esta zona, lo van a valorar de manera positiva, ¿no? Porque esto va a ayudar a que tengan mucha más afluencia de comensales, de público, de futuros clientes, de potenciales clientes, ¿no? Y la justificación de la ejecución de esta obra pública es eso precisamente, ¿no? Va a beneficiar a gran número de vecinos en esta zona, ¿no? Vecinos que son comerciantes, y como va a haber más afluencia de personas en los comercios, también se va a poner, por ejemplo, más iluminación, entonces por allí también puede beneficiar un poco en temas de seguridad, etcétera, etcétera. ¿No? El criterio fue, ¿no? Para ejecutar esta obra, el beneficio, ¿no? Para el mayor número de personas. Por ahí, de repente, algunos vecinos, ¿no? Que nunca falta pueden decir, no, pero van a hacer ruido porque esta obra va a durar meses, siempre es así y no me van a dejar dormir. Bueno, pero si, según el utilitarismo, ¿qué te diría? No, pero si ponemos todo en una balanza, en realidad se está beneficiando al mayor número de personas y ese es el fin del utilitarismo. Y por eso es que nosotros, como sujetos, frente a estos actos, a estas situaciones como la ejecución de una obra pública que se justifica como el beneficio de una zona grande, de una zona que tiene estos fines, nosotros valoramos, ¿no?
Estas personas que están siendo beneficiadas van a valorar de manera positiva este acto, ¿no? Em, Bien, entonces esta es la posición del utilitarismo defendido, ¿no? Y fundado por el señor John Stuart Mill. Bien. Otra posición que nace a partir del subjetivismo de los juicios de valor es el emotivismo. Bien. El emotivismo, ¿no? Planteado por el señor que tienes ahí en tu pantalla, Alfred Ayer, eh, nos dice lo siguiente. Los juicios de valor parten a partir de tus emociones tuyas, individuales, particulares. ¿Bien? Tuyas nada más. Parten así, pero obviamente al tenerlos yo como persona, luego lo que yo voy a querer hacer es que el mayor número de personas alrededor, por ejemplo, mis amigos, mis compañeros de clase, los miembros de mi familia, piensen o sientan como yo, ¿no? El emotivismo para dar juicios de valor, nosotros, por ejemplo, un ejemplo, ¿bien? Eh, Esperemos que no te haya pasado, pero pasa lo siguiente, ¿no? Tú te interesas por una persona. Imagínate que tú ingresas a la universidad y bueno, te dijeron, tienes que estudiar, nada más dedícate a estudiar, pero bueno, son cosas que pasan. Conoces a una chica, un chico, y te interesa, ¿no? Te gusta primero, luego lo conoces, la conoces y te interesa más, te parece una buena persona y en realidad tienes un interés romántico en esta persona. Pero parece que esa persona no mucho. Sin embargo, cuando tú estás en tu casa, por ejemplo, justo estás escuchando música mientras haces tus tareas de la universidad, mientras repasas por ahí, ¿no? Mientras revisas redes y te encuentras con una canción que define así exacto, espacio por espacio, la situación que tú estás viviendo con esta persona que todavía parece que no entiende que tú estás interesado, interesada en él o en ella. Y esa canción, luego de que la escuchas, siempre que la escuchas después, ¿no? Los siguientes días, las siguientes semanas, te recuerda a esa persona. Bien. Tú todavía sigues ilusionado, ilusionada con esta persona, con este chico, esta chica, entonces eh, te genera algún tipo de sentimiento, te hace recordar a esta persona. Pero ¿qué pasa? Luego ya de algunos meses te das cuenta de que en realidad eh, este, esta tensión, ¿no? Este sentimiento solamente es tuyo, ¿no? La persona no está interesada, si en algún momento se lo expresaste, te dijo que, bueno, que aprecia tu sinceridad, pero que en ese momento no se encuentra interesada, interesado en comenzar una relación o tal vez tiene una relación y tú no te habías enterado. Entonces, estás muy triste, vuelves a tu casa ese día, ¿no? En un principio la canción que a ti te gustaba mucho, ¿no? Porque te recordaba a esta persona, ahora la vuelves a escuchar en algún momento y te genera todo lo contrario. El juicio de valor que te hizo aceptar en principio esta canción, ¿no? Dotarla de ciertas características positivas, ahora, a partir de que tus emociones cambiaron, ¿no? Porque a partir de un rechazo es natural, ¿no? Que tus emociones cambian, estás decepcionado, estás molesto, estás triste, ¿no? Eh, entonces tienes otros tipos de emoción, ¿bien? Y esa canción ya no te genera lo que te generaba al principio. Es más, ya quieres escucharla, porque te pones más triste, ¿no? La eliminas, la bloqueas para que nunca te aparezca en tu playlist de Spotify, imagínate. Entonces, según el emotivismo, esto pasa. El mismo objeto, en este caso una canción, la misma persona, ¿no? Nos puede generar distintos juicios de valor y esto va a responder a nuestras emociones, ¿no?
Y también con una persona pasa, ¿no? A veces cuando tú estás enamorado, enamorado, el juicio de valor que tienes con la persona que es tu pareja son todos positivos. Luego por ahí pasa alguna situación, se alejan, terminan su relación y años después ves a esa persona o te hablan de esa persona y tú empiezas a recordar y todo aquello que en su momento a ti te parecía positivo, ahora lo consideras algo negativo. El juicio de valor cambió porque tus emociones cambiaron. Y ya cuando ni siquiera quieres emitir un juicio de valor, tal vez, bueno, ya es una cuestión superada, ¿no? Y algo muy importante del emotivismo, jóvenes, es que a partir de los juicios de valor que yo realizo, ¿no? Respecto de las emociones que tengo en ese momento, que son mías, particulares, solamente mías, lo que yo busco es persuadir a los demás. ¿Bien? Por eso esta posición, por ejemplo, respecto a grupos de amigos, ¿no? Que a veces hay personas que te dicen, no, pero no hay que ser muy cerrados, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una opinión sobre la política actual de mi país, eh, no, pero ¿por qué tú solamente buscas personas que piensen como tú? ¿Por qué no puedes ser amigo, ser amiga de personas que no piensen como tú? El emotivismo te diría que eso no es posible porque nosotros, los juicios de valor que emitimos, tienen la finalidad, o nosotros tenemos, ¿no? Buscamos que las demás personas tengan el mismo juicio de valor, sientan lo mismo. Por eso es natural que si tú tienes una opinión, por ejemplo, en cuestiones políticas o gustos musicales, ¿no? A veces así, ¿no? O si a ti te gusta el cine, te gustan mucho pues, las cuestiones visuales, no vas a tener amigos que van al cine y se duerman. Pues. Vas a buscar personas que también tengan esta afinidad. ¿No? Siguiendo tus emociones particulares y los juicios de valor que tú puedas obtener a partir de estas emociones individuales y particulares. Bien, estas son las 4 posiciones jóvenes del subjetivismo, ¿correcto? Eh, ¿Hasta aquí todo claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Podemos avanzar? Sí, Miss, Sí. todo claro por el momento. Bien, muchas gracias. Bien, entonces ya vamos a ver aquellas posiciones sobre la fundamentación de los juicios de valor que corresponden al objetivismo. En primer lugar, nos encontramos con el naturalismo, defendido por el señor que tienes ahí al centro, Herbert Spencer. ¿Qué nos dice el naturalismo? Para el naturalismo, el valor se encuentra, es inherente, es una cualidad, es una propiedad que está en la naturaleza material de las cosas. Las cosas ya están dadas frente a ti con un valor. Tú no tienes que construir nada, no tienes que recurrir al emotivismo, no tienes que recurrir al utilitario, a nada, porque la cosa ya tiene un valor en sí. Cuando se creó en su propia naturaleza, tiene un valor. Entonces tú solamente lo vas a captar. Nada más. Ese es tu trabajo. Estar frente al objeto y captar el valor como su valor como cualidad propia del objeto, ¿no? Por ejemplo, frente a la naturaleza. La naturaleza ya está dada, un paisaje ya está dado, ¿no? Según el naturalismo, entonces, nadie podría decir que un paisaje como el que te presentan es feo, está mal construido, ¿no? Está en ruinas, ¿no? Porque su valor estético ya es parte de sí, parte de su propia naturaleza, es una cualidad que tiene ya dentro. Tú solamente vas y te tomas la foto y lo captas. Y listo, ¿no? Esa es la posición del naturalismo. Por otro lado, el idealismo, específicamente el idealismo objetivo, está representado pues, por nuestro filósofo idealista favorito por excelencia, Platón. ¿Te acuerdas que
para Platón existían dos mundos. ¿Cómo se llamaba esta teoría? ¿Alguien se acuerda cómo se llama esta teoría de Platón? Si te digo que existían dos mundos para Platón, ¿qué nombre le podrían poner? ¿El dualismo? ¿Dualismo ontológico? Dualismo ontológico, muy bien, ¿no? Para Platón existen dos mundos. ¿Cuáles son esos dos mundos? El mundo de las ideas y el mundo de las cosas. ¿El Sí, mundo muy material? bien. El mundo material, ¿no? El mundo de las ideas y el mundo material. El mundo sensible y el mundo inteligible. Bien, eso según Platón. Bien, entonces, según el idealismo, acuérdate que para Platón las ideas están en este precisamente mundo inteligible, mundo de las ideas, ¿no? Nosotros no podemos llegar a ellas porque nosotros estamos en el mundo material, en el mundo sensible, ¿no? El único que llega al mundo de las ideas es el filósofo, los demás no. ¿Bien? Las cosas y todo están en el mundo sensible. Acuérdate, el mundo sensible es imperfecto, corruptible, puede acabarse, mientras que el mundo de las ideas es todo lo contrario. Bien, para Platón, el valor, bien, no está en el mundo material con nosotros. El valor, el concepto de valor, está en el mundo de las ideas. ¿Correcto? Por eso es que su posición se llama idealismo objetivo, ¿no? Nosotros no vamos a construir el valor que se le da a las cosas, no nos corresponde, porque el valor nos es dado a partir de que baja desde el mundo de las ideas, ¿no? Por ejemplo, los valores estéticos, la idea de belleza. La idea de belleza es parte de las ideas más importantes que se encuentran en el mundo de las ideas. Los valores éticos, la idea de justicia. Nosotros tenemos la idea de justicia en el mundo material. Platón te va a decir que no. La idea de justicia se encuentra en el mundo de las ideas. Lo que nosotros estamos haciendo es luchando por alcanzar esta idea, ¿no? Mientras que nosotros en el mundo material tenemos copias de las ideas. Bien. Por ejemplo, para Platón, este bonito paisaje, ¿no? Tiene es una copia de la idea de belleza. Si tú le tomas una foto, es una copia de la copia y así sucesivamente, ¿no? Porque el valor está arriba, en el mundo de las ideas. Es algo que nosotros no vamos a poder alcanzar y obviamente es algo que nosotros no vamos a poder construir. ¿Bien? Entonces, estas son las dos posiciones del objetivismo, naturalismo con Spencer por un lado, e idealismo objetivo con Platón por el otro. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, Miss. ¿Sí? Bien, entonces, me dan un minuto, por favor, dejo de compartir y procedo a compartir los ejercicios de esta semana para resolverlos juntos. Bien, un minuto, por favor. Bien, ¿se logra ver el documento? ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Bien. Miss. A ver, bien, gracias. Tenemos la lectura complementaria de esta semana. A ver. Este carácter esencial de la temática axiológica en las ciencias humanas, pese a ser la llave de la comprensión de la realidad social, no deja, sin embargo, de
provocar algunos problemas importantes en el desenvolvimiento de la investigación. Por ejemplo, el investigador social está inmerso en un mundo valorativo que ha asumido como propio. Es un sujeto que reconoce la preeminencia de ciertos valores y tiene ciertos hábitos de valoración que son seguramente en gran parte los del grupo o los grupos sociales en que se desenvuelve su vida ordinaria. Por su parte, la realidad social está también, como hemos visto, penetrada de valor. Se produce de esta suerte una confrontación de dos realidades axiológicas, de la cual puede resultar que sea un conflicto que entorpezca la comprensión de la realidad estudiada. Hay pues así el peligro de una deformación del objeto derivada de las concordancias, y discordancias posibles entre el investigador como sujeto valorante y la existencia social como realidad valorativa. Esto es un extracto de precisamente el texto que tiene Augusto Salazar Bondy sobre axiología, que se llama Para una filosofía del valor. ¿Bien? Ahora, de lo escrito por Salazar Bondy, ¿qué podemos concluir, jóvenes? Que lo que solo importa es la posición axiológica del investigador social, que la realidad social debe ser evaluada muy por encima de la posición axiológica del investigador social, que la confrontación de dos realidades axiológicas entorpecerá la comprensión de la realidad estudiada, que la comprensión de la realidad social de modo preciso surge a partir de dos realidades axiológicas, o que se necesita más de dos realidades axiológicas enfrentadas para tener una mayor comprensión de la realidad estudiada. A partir de lo que hemos leído, ¿cuál sería la alternativa correcta, ¿no? Si nos basamos en este extracto? ¿Cuál sería la alternativa correcta? Bien, tenemos pues la realidad, como nos dice, del investigador, ¿no? Y la realidad social misma, ¿no? Del grupo que está estudiando. ¿Qué nos dice de esta relación? A partir de lo que nos describe respecto de la relación Salazar-Bondy, ¿qué podemos decir? Que solamente importa aquella posición axiológica, es decir, aquellos valores que tiene el investigador social, o podemos concluir que la realidad social, o sea, el grupo social como objeto, debe ser evaluado por encima de aquellos valores precisamente, esa clasificación axiológica que tiene el investigador social. Podemos concluir que la confrontación de dos realidades axiológicas lo que va a hacer es entorpecer la comprensión de la realidad que se está estudiando, o podemos concluir que la comprensión de la realidad social, es decir, del objeto de modo preciso, surge a partir de dos realidades axiológicas que se encuentran, o podemos concluir que se necesita más de dos realidades axiológicas enfrentadas para poder entender con mayor precisión la realidad que se está estudiando por parte del científico social. ¿Cuál sería la alternativa? La letra C, ¿no? La letra C, porque lo que nos está en este extracto nada más, ¿no? Nos está diciendo que a partir de las concordancias y discordancias que se pueden dar en este encuentro, ¿no?
se puede dar un conflicto que entorpezca la comprensión de la realidad, ¿no? A partir, pues, de que el investigador social tiene un mundo valorativo, ¿no? A partir de sus experiencias, etcétera, etcétera. Tiene ciertos valores, ¿no? Tiene ciertos valores, tiene ciertos hábitos de valoración, cómo es que va a valorar las cosas, ¿no? Que corresponden obviamente a su grupo, ¿no? Al grupo donde se ha desarrollado, etc. Pero la realidad que estudia, porque un científico social estudia una realidad de un grupo específico, también es, pues, tiene sus propios valores, que pueden ser distintos. Entonces, este encuentro, ¿no? Puede derivar, pues, en un conflicto, ¿no? Que lo que va a hacer es entorpecer, ponerle obstáculos al estudio de la realidad, ¿no? eh, a partir, si queremos, para utilizar términos que hemos visto hoy, a partir de juicios de valor subjetivos de un lado y del otro, ¿no? Van a chocar entre sí. Entonces, la lectura complementaria, la alternativa correcta es la letra C. Bien. Pasamos a los ejercicios de clase. Bien, nos dice, ejercicio número 1. Miguel Ángel refiere que en las personas generosas siempre existe un componente egoísta, pues cuando ayudan a otros, lo hacen por la satisfacción que les reporta este gesto, ¿no? Por la satisfacción que tienen a partir de este gesto. Sin duda, las actividades en las que tales personas encuentran gozo son diferentes a las que la mayoría de personas buscan, pero siguen estando motivadas por el afán de alcanzar cierto deleite íntimo, ¿no? Deleite propio. En lo que respecta a la fundamentación de los juicios de valor, esta perspectiva de Miguel Ángel coincide con qué propuesta, con el eudemonismo aristotélico, con el emotivismo axiológico, eh, con el objetivismo platónico, con el naturalismo, ¿no? El naturalismo propio del positivismo, con Spencer, o con el hedonismo de Epicuro de Samos. ¿Con ¿Podría cuál ser la D? posición? La Con la D, ¿no? de Con la D. ¿Por qué? ¿Qué nos dice el hedonismo? ¿Qué nos dice el hedonismo? ¿Qué es lo que plantea el hedonismo Tratar respecto? de buscar el placer y huir de todo lo que pueda ser doloroso o que nos disguste. Exacto, ¿no? Nosotros planteamos los juicios de valor respecto a aquello que nos causa el máximo placer, ¿no? Y evitamos, obviamente, las situaciones que eh, eh, nos dan, pues, dolor, ¿no? Nos causan dolor. Entonces, para Miguel Ángel, por ejemplo, para él, ¿no? Las personas generosas no son generosas, para usar términos kantianos, no son generosas porque ven a la persona a la que le dan algo como fines en sí mismos, ¿no? Sino porque son un medio o son un objeto que después lo que ellos van a sentir es una satisfacción. Por eso, según Miguel Ángel, estas personas son incluso egoístas, ¿no? Hay una, o sea, si te lo planteas así, tú dices, pero ¿cómo puede ser una persona generosa a la vez egoísta? Bueno, porque está buscando el placer para sí mismo. Para esta persona generosa, el placer es aquello que siente después de ayudar. ¿Bien? Em, Tú, por ejemplo, de repente, para ti el placer es las acciones que tú encuentras placenteras son de otro tipo, ¿no? Son de otro tipo. No sé, si tú estás aquí, es estudiar lo que te gusta, ejercer lo que te gusta. Hay gente que, por ejemplo, encuentra actividades placenteras en escuchar algún tipo de música, ver algún tipo de película,
etcétera, ¿no? Escribir, ¿no? Hay gente que le causa mucho placer escribir poesía, cuentos, historias, etcétera, ¿no? Para Miguel Ángel, pues las personas generosas en realidad lo hacen porque el placer que ellos encuentran es precisamente en esta acción misma, en este experimentar. Y por eso para ellos esta acción es buena porque les causa placer, ¿no? Y esto se fundamenta en lo defendido y en lo establecido por el hedonismo. Bien, entonces, ejercicio número 1, alternativa correcta, la letra D. Ejercicio número 2 nos dice, en una entrevista, un crítico de cine declara lo siguiente. Entiendo cuando alguien me dice que las películas antiguas están falta de bellezas. Realmente lo entiendo. No es tan fácil captar la belleza de una película que fue filmada en un contexto muy distinto al nuestro. Pero si superamos los prejuicios generacionales, descubriremos una verdadera obra de arte. La belleza está allí en la misma película y sobrepasa la barrera del tiempo. De este modo, cualquier persona, para que pueda conocerla, solo hay que hacer un pequeño esfuerzo. Lo declarado por este crítico de cine, ¿no? ¿Implica qué cosa? Que el valor es una cualidad producto del deseo humano, que el reconocimiento de ciertos valores requiere saberes académicos, que el valor se sostiene en una categoría ideal ajena a toda opinión, que la valoración requiere necesariamente la subjetividad intelectual o que el valor es una propiedad que reside en los objetos del mundo. ¿Qué es lo que se puede relacionar con la declaración que hace este crítico de cine, ¿no? Que nos dice, entiendo cuando alguien me dice que las películas antiguas no tienen belleza, ¿no? Realmente yo entiendo eso. No es fácil captar la belleza de una película que fue filmada en un contexto muy distinto al nuestro. Pero si superamos los prejuicios generacionales, descubriremos una verdadera obra de arte. La belleza está allí en la misma película y sobrepasa la barrera del tiempo. De este modo, cualquier persona, para que pueda conocerla, ¿no? Esta belleza, solamente pues debe hacer un pequeño esfuerzo. ¿Qué es lo que está planteando, jóvenes, este crítico, ¿no? Respecto a la belleza de una, ¿no? Con este ejemplo de la belleza de una película, ¿no? Que el valor se produce a partir del deseo que tú tienes como ser humano, que el reconocimiento de ciertos valores necesita saberes académicos, debes ser un intelectual, un académico del cine, que el valor se sostiene en una categoría ideal ajena a toda opinión, que la valoración requiere necesariamente a la subjetividad intelectual o que el valor es una propiedad que reside en los objetos del mundo. ¿Cuál sería la alternativa correcta? ¿No? De lo que hemos visto nosotros, esto se enmarca dentro de la fundamentación de los juicios de valor. ¿Cuál sería la alternativa correcta? Bien. Eh, Mira, aquí está la palabra clave. La belleza, ¿no? Aquello que nosotros vamos en nuestro objeto, está allí en la misma película. Cuando yo digo la belleza está allí en la misma película, ¿qué estoy diciendo? Que yo, espectador, le doy un juicio de valor o que el valor ya está allí en la película misma. Que la película como tal ya tiene un valor. Claro, ¿no? Está allí, ¿no? Este valor estético está allí en la película. No importa si se hizo en los años 40, 50 y tú lo vas a ver ahora, no ha perdido ese valor estético.
Bien, entonces, muy bien, como ahí ya dijeron, la alternativa correcta es la letra E, ¿no? ¿Qué posición nos dice que el valor está en el objeto mismo? ¿Cómo se llama esa posición? Objetivismo. Sí, dentro del objetivismo hay una posición específica. El naturalismo. El naturalismo, ¿no? Acuérdate, para el naturalismo el valor está en la naturaleza misma del objeto. En este caso, en la naturaleza misma de la película. Desde que se crea la película, ¿bien? ¿No? Pasando por todo el proceso y todos los pasos que nosotros sabemos que se dan para poder tener un largometraje, allí, ¿no? Ese producto ya tiene belleza. Y lo que dice este crítico es, bueno, hay que esforzarnos un poquito para ver la belleza, pues, de esta película, ¿no? De este film, ¿correcto? Entonces, obviamente está defendiendo una posición objetivista, específicamente naturalista. Bien, entonces, pregunta número 2, alternativa correcta, letra E. Avanzamos. Pregunta número 3. Julián afirma que decir que un objeto es de determinado color no significa en absoluto enunciar algo obvio, pues existen teorías que recuerdan cómo la percepción del color depende de diversos factores, entre ellos los subjetivos. Por el contrario, Rodolfo piensa que la percepción del color es tan espontánea que no se puede iniciar una discusión sobre qué elemento determina esa percepción, ya que el señalar el color de un objeto es solamente describir una propiedad del mismo. Respecto a esta discusión entre Julián y Rodolfo, podemos decir que la principal discrepancia que tenemos entre estas dos opiniones reside en qué cosa? En diferenciar un juicio ontológico de un juicio axiológico, en obtener certeza sobre lo que es un juicio valorativo, en que validar los argumentos científicos siempre aludidos, en determinar el elemento central en el acto valorativo o en precisar los criterios para saber qué es el valor. ¿Cuál es la principal discrepancia que tienen estas dos posiciones? ¿No? Julián nos dice que decir que un objeto es de determinado color no significa enunciar algo obvio, pues existen muchas teorías que recuerdan cómo la percepción del color depende de distintos factores, entre ellos los subjetivos. Rodolfo dice que no, que en realidad la percepción de color es totalmente espontánea y que no podemos discutir sobre eso, ¿no? Que señalar el color de un objeto es describir eh, qué cosa es el objeto, ¿no? Describir la característica, una característica propia de un objeto. Fundamentalmente, ¿cómo podemos decir eh, que esta discusión se enmarca dentro de qué cosa? ¿No? De la diferencia entre un juicio ontológico y un juicio axiológico, eh, en obtener certeza sobre lo que es un juicio valorativo, tal vez en validar los argumentos científicos aludidos, en determinar el elemento central en el acto valorativo o en precisar los criterios para saber qué es el valor. Fundamentalmente, ¿qué encontramos dentro de esta discusión? Encontramos lo siguiente, jóvenes. Julián está diciendo que expresar que un objeto es de determinado color no es pues algo obvio porque sabemos que existen teorías que nos dicen que el captar un color depende de distintos factores, ¿no? Hay personas que no captan ciertos colores, que los ven distintos. Entonces es algo que nace de ti. Bien, mientras que Rodolfo dice que no, que en realidad si yo digo que algo es de un color, eh, si yo digo, por ejemplo, que estos palitos, no tengo otro objeto cerca, ¿no? Son de un color como de madera, ¿no? Solamente estoy diciendo que estoy enunciando una característica.
Bien. Esta discusión se enmarca dentro de lo siguiente, de la diferencia entre un juicio ontológico y un juicio axiológico, joven. Julián defendería o explicaría en realidad lo que es un juicio axiológico, ¿no? Que depende pues de ciertos componentes y que de manera general nace a partir de, sobre todo, él está defendiendo la posición subjetivista. Bien. Eh, Mientras que Rodolfo lo que está explicando es un juicio ontológico, ¿no? Se dice de un objeto algo que es propio del objeto, nada más, ¿no? Entonces, la alternativa correcta del ejercicio número 3 es la letra A. ¿Avanzamos? ¿Tenemos tiempo? Sí, todavía tenemos. Ejercicio número 4. Un actual estudio científico ha demostrado que conforme pasan los años, las personas pasan de tomar decisiones impulsivas y satisfactorias que den felicidad a preferir elecciones pensadas con detenimiento, aunque éstas impliquen una cierta insatisfacción. En ese mismo estudio se les preguntó a los participantes por qué pensaban que esto sucedía, a lo que respondieron que cuando pasa el tiempo, todos aprendemos estrategias para solucionar problemas. Sobre este estudio científico, podemos afirmar em, que la felicidad depende únicamente del aspecto instintivo del sujeto, que la inteligencia emocional no es requisito para la toma de decisiones, que el eudemonismo axiológico está relacionado con esta investigación, que el hombre feliz es aquel que ha vivido muchas experiencias o que el emotivismo axiológico está relacionada con esta investigación. Este estudio, ¿con qué se puede relacionar? A ver, sí, ¿no? La alternativa C está relacionado con el eudemonismo. ¿Quién defiende el eudemonismo? ¿Qué filósofo? ¿Te acuerdas? Aristóteles. Aristóteles, ¿no? Y aquí encontramos dos características eh, precisamente de esta posición del eudemonismo axiológico, ¿no? Primero, que las decisiones que se toman apuntan ¿a qué? A la felicidad, ¿no? Y Aristóteles nos dice que la finalidad de nuestra vida es alcanzar la felicidad. Bien. Luego, lo que nos dice también es que pasan de tomar decisiones impulsivas a, pues, decisiones pensadas con detenimiento, es decir, usando su razón. Y como el hombre es un ser racional, esta toma de decisiones la hace, pues, usando su razón. Bien. Eh, Bien, jóvenes, ya nos queda un minuto, así que dejo de compartir. Ejercicio número 4, alternativa letra C, y voy a proceder a compartir otra vez las diapositivas con todas las alternativas de las preguntas de esta semana, semana número 12, lo tienen allí en sus pantallas. Bueno, hasta aquí llegamos la sesión del día de hoy. Agradezco su presencia y su atención. Nos vemos la siguiente clase para desarrollar el tema dedicado a la semana número 13. Que tengan buenas tardes. Hasta el siguiente jueves.